Bienvenido a una lección sobre la definición de una integral definida. Una integral definida se da usando esta notación aquí donde si una función f de x es continua en el intervalo cerrado de a a b, entonces la def integral de f de x integrada con respecto a x de a a b, se define como el límite cuando n se acerca al infinito de la suma de estos productos. Ahora deberíamos reconocer la suma de estos productos como las sumas que usamos para aproximar el área debajo de una función, y por encima del eje x usando rectángulos. Entonces esto nos dice que como el número de rectángulos delimitada por la función del infinito de aproximación del eje x, la suma del área de esos rectángulos se aproxima al valor de def integral. Veamos una animación para comprender mejor esto. Observe que aquí hay una función no negativa en el intervalo cerrado de 0 a 8. Y podríamos usar el área de estos cuatro rectángulos para aproximar el área debajo de la curva y por encima del eje x. Pero a medida que aumenta el número de rectángulos, nuestra aproximación del área mejorará cada vez más. Entonces, a medida que el número de rectángulos se aproxima al infinito, el área de estos rectángulos se aproxima al valor de la def integral. Ahora observe en este ejemplo, el ancho de cada intervalo es el mismo, pero este no tiene que ser el caso, y también observe que estamos usando el lado derecho de cada intervalo para determinar la altura del rectángulo, pero por supuesto, también podríamos usar el lado izquierdo que se vería así. En cualquier caso, a medida que el número de rectángulos se aproxima al infinito, el área de los rectángulos se aproxima al valor de la def integral. Y como en este caso, si la función no es negativa, entonces el def integral de f de x integrada con respecto a x de a b, es igual al área debajo de la función, y por encima del eje x sobre el intervalo cerrado de a a b. Mirando la gráfica de y es igual a seno x a continuación, observe en el intervalo de 0 a pi que la función seno no es negativa, por lo que el área sombreada sería igual a la integral de seno x integrado con respecto a x de 0 a pi. Todavía no lo sabemos, pero esta área es exactamente 2 unidades cuadradas y, por lo tanto, el valor de esta def integral también serían 2. Ahora, si la función resulta ser negativa, o debajo del eje x en el intervalo cerrado, entonces una integral de f de x de a a b sería igual al opuesto del área debajo del eje x en el intervalo cerrado de a a b. Entonces, debido a la simetría, esta área naranja también tiene 2 unidades cuadradas, pero debido a que el área está debajo del eje x, esto nos dice la integral de seno x, integrada con respecto a x en el intervalo de pi a 2pi. Sería igual a negativo 2. Y ahora, si tenemos una función que es positiva y negativa, por ejemplo aquí, la función seno en el intervalo cerrado de 0 a 2pi es el valor de def integral durante el intervalo cerrado de 0 a 2pi sería igual al área sobre el eje x menos el área debajo del eje x. Y debido a la simetría, esta área es de 2 unidades cuadradas. Y esto también, lo que significa que queríamos encontrar la integral de seno x integrada con respecto a x de 0 a 2pi. Esto sería igual a 2 positivos. Integramos de 0 a pi más, sin embargo, integramos de pi a 2pi. Eso sería negativo 2 dándonos un valor de 0. Ahora nos preocupa el área bajo funciones por una variedad de razones y aquí hay un ejemplo simple. Digamos que una toma vacía comienza a llenarse con agua a una velocidad de 4 galones por minuto. ¿Cuánta agua hay en el tanque después de 45 minutos? Bueno, una función de velocidad sería la función constante r de t es igual a 4. Si graficamos esto en el plano de coordenadas, se vería graficado aquí en azul porque el tanque se está llenando durante 45 minutos. Si encontramos el área bajo esta función durante el intervalo cerrado de 0 a 45, esto nos daría la cantidad de agua en el tanque después de 45 minutos, que sería el área bajo la función durante este intervalo cerrado. Y podríamos encontrar esta área usando la fórmula del área para un rectángulo. Observe cómo la altura sería 4 y el ancho sería 45. Entonces podemos decir que el def
La integral de 4 integrada con respecto a t de 0 a 45 es igual a esta área que sería 4 veces 45. Que es igual a 180, que sería la cantidad de galones en el tanque después de 45 minutos y se bombea a una velocidad de 4 galones por minuto. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Bien, queremos encontrar que el área bajo la función f de x es igual al valor absoluto de x menos 2, y por encima del eje x en el intervalo cerrado de 0 a 5. Así que estamos tratando de encontrar el área de estas dos regiones sombreadas aquí. Y debido a que tenemos dos regiones separadas y la función no es negativa, podemos representar esta área como dos def separadas. Integrales dadas aquí abajo. Observe cómo primero integramos de 0 a 2, y luego integramos de 2 a 5. Y nuevamente podemos evaluarlos porque estas regiones son triángulos donde el área de un triángulo es igual a 1/2 de la base por la altura. Entonces la primera definición integral sería igual al área de esta región sombreada que sería 1/2 veces la base de 2 veces la altura de 2 más. Entonces la integral de 2 a 5 sería igual a esta área aquí, que sería 1/2 veces la base. Que es de 2 a 5, que es 3 unidades por la altura, que también es 3. Entonces la suma de estos def integrales es igual a la suma de estos productos que serían 1/2 veces 2 veces 2, eso sería 2. Además, aquí tenemos 9/2. Bueno. 2 es igual a 4/2, 4/2 más 9/2 sería 13/2. Entonces este es el valor de la suma de estos dos def integrales, que también es el área de estas dos regiones sombreadas. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Nos dan este gráfico y nos dicen las áreas de cada región. Queremos usar esto para evaluar cada una de las def dadas integrales. Vamos y etiquetemos las áreas. Esto es 8 unidades cuadradas. Un sub 2 es 5 unidades cuadradas. Un sub 3 es 3 unidades cuadradas, y un sub 4 también son 3 unidades cuadradas. Entonces el valor de la def integral de f de x integrado con respecto a x de 0 a 3. Observe cómo la función no es negativa durante este intervalo, es igual a esta área aquí, que es igual a 8. A continuación tenemos la integral de f de x de 3 a 5, notarás que de 3 a 5 la función está debajo del eje x. Y dado que su área es de 5 unidades cuadradas, y el área está debajo del eje x, esta integral es igual a 5 negativos. Entonces ahora quieren encontrar la integral de f de x de 0 a 5. Esto sería igual a la suma de las dos primeras integrales. Bueno, si integramos de 0 a 3, porque el área está por encima del eje x, eso sería positivo más de 8. Sin embargo, cuando integramos de 3 a 5, obtendríamos 5 negativos. 8 más 5 negativos es igual a 3 positivos. A continuación tenemos la integral de f de x de 0 a 7. Entonces, integramos de 0 a 3, tendríamos 8 positivos más integramos de 3 a 5, eso sería 5 negativos. Cuando integramos de 5 a 7, observe cómo el área está por encima del eje x, por lo que sería positivo 3. Entonces 8 más negativo 5 es 3 más 3 es 6 positivo. Y finalmente, tenemos la integral de f de x de 3 a 10. Entonces nos estamos integrando de aquí para aquí. Entonces integramos de 3 a 5, eso sería negativo 5. Porque el área está debajo del eje x más integramos de 5 a 7, el área es 3, está por encima del eje x así que eso es más positivo 3. Además, integramos de 7 a 10, el área está debajo del eje x y, por lo tanto, sería negativo 3. Entonces el valor de esta definición integral sería igual a negativo 5 más 3 más negativo 3, que es igual a negativo 5. Bien, espero que esto te haya sido útil.